Se soltó, amigos, la masacre económica en los Estados Unidos. Esto, por cierto, apenas está comenzando. Algunos de los fuentes que les vamos a mostrar, porque Estados Unidos entró oficialmente en una espiral que ya no es una caída. Estamos hablando de que esto es un derrumbe. Cada indicador que aparece confirma los peores temores que algunos venían advirtiendo desde hace meses. Los analistas habían dicho que esto iba a pasar, que el modelo económico que se presumía como sólido, como invencible, como un modelo que estaba bajo control, pues hoy está colapsando totalmente. Y cuidado que no estamos hablando de un ajuste del mercado, de una corrección. Esto es un verdadero descalabro. Es literalmente un baño de sangre estructural de la economía estadounidense, la caída de los empleos, la confianza, la inversión, el consumo. Y lo más grave, amigos, es que todo esto está pasando mientras la administración sigue diciendo que el Producto Interno Bruto crece, que el país, que Estados Unidos va por buen camino. Pero miren, allá afuera, en la economía, en lo real, pues lo que hay es incertidumbre, lo que hay en estos momentos en los mercados es miedo, son recortes masivos que no se detienen y todo parece responder a un mismo patrón. Esto no es culpa de China o de Rusia, esto es culpa de decisiones erráticas, de prioridades mal planteadas y de una fe ciega en la inteligencia artificial como salvación mágica. Por mucho que Donald Trump quiera negarlo, yo veía hace unos días precisamente una entrevista que dio Donald Trump a la NBC, en donde él decía y negaba que la inteligencia artificial fuera a volverse en contra de la economía estadounidense. Y esto ya es una realidad, ¿eh? Mientras más intenta sostener ese espejismo, pues más evidente es que el desastre va a ser mayor. Ahí están los datos que no mienten. Miren, tan solo en enero se perdieron más de 108,000 empleos. Esta es una cifra, amigos, que representa un aumento del 118% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, pero también representa un 200% más que en diciembre. O sea, estamos hablando, imagínense ustedes cómo puede ser posible. Digo, es febrero, de diciembre a febrero, que apenas está arrancando, pues ya hablamos de una caída del 200%. Por supuesto que es brutal y esto, repito, apenas es el comienzo porque las contrataciones que estaban previstas para este año, resulta que ya tenemos datos oficiales de que son las más bajas que se han visto en Estados Unidos desde hace más de una década. Estamos hablando de que las empresas no están contratando, no porque les falten ingresos, sino porque no ven razones suficientes para hacerlo. Porque lo que evidentemente muchos de estos trabajos están siendo ya oficialmente sustituidos por máquinas, por la inteligencia artificial. Y las grandes tech, las grandes compañías, pues están invirtiendo miles de millones de dólares en tecnología que lo que está haciendo es reducir precisamente la necesidad de personal. Esa es la clave, amigos. Y Trump no tenía un plan para contrarrestar esto. Lo que tiene es negacionismo. Él sigue diciendo que la inteligencia artificial no va a quitar los empleos de los estadounidenses. Pues no son extraterrestres. Este es un fenómeno que iba a darse en todo el mundo. La diferencia es que los distintos gobiernos del mundo comenzaron, sobre todo las grandes potencias, a prever los efectos de la inteligencia artificial en el mercado laboral, a excepción de Donald Trump. Y por eso lo que viene para él no es un tema de una recesión tradicional. Este negacionismo le está costando a Estados Unidos una verdadera reconfiguración donde las personas ya se están convirtiendo en un gasto que se puede prescindir. ¿Por qué vas a sostener a 4 empleados estadounidenses o incluso en algunos casos hasta 30 por una cosa que puede ser la inteligencia artificial? No en un día, en un minuto. Y mientras, pues el dólar, por cierto, se ha debilitado un 10% desde que Trump regresó al poder. Imagínense, lejos de que se corrija el rumbo de los Estados Unidos, pues hoy tenemos una política que deliberadamente está desatando un baño de sangre en su propia economía, con una apuesta que es muy clara: debilitar al dólar para atraer más turismo. Tampoco crean ustedes que Trump lo está haciendo sin que esto pase por conocimiento de la Reserva Federal y de su propio gobierno. Ya tenemos datos suficientes que podrían confirmar que lo que Trump está haciendo es sabotear al dólar,
para que la moneda estadounidense sea más competitiva con las exportaciones y de alguna manera así reactivar la manufactura en los Estados Unidos. Es el plan de Donald Trump, que es muy sencillo. Miren, él quiere este plan de Make America Great Again, de alguna manera regresar la producción a Estados Unidos. Es un tema que se va a volver imposible mientras el dólar estadounidense sea tan caro, porque no hay manera de pagarle a $20 la hora a un estadounidense para que en 4 horas haga un producto que en China lo hacen en media hora por una fracción del precio. Entonces, para que esta producción manufacturera en Estados Unidos vuelva, pues lo que Donald Trump está planeando es primero sabotear a su propia moneda. Nada más que hay un problema, amigos. Esa estrategia ya falló por todos lados, ¿eh? Miren, si ustedes le echan un ojo, y yo por eso les ponía por aquí algunas notas, el turismo internacional en Estados Unidos se desplomó 4.2%. Ahí pueden ustedes constatar la veracidad de lo que les estoy diciendo de las Big Tech y los efectos de la inteligencia artificial en el empleo estadounidense. Ahí tienen ustedes algunos de los ejemplos del desplome del turismo en los Estados Unidos. Uno de esos casos es San Antonio, pero no es muy diferente al resto de los Estados Unidos, que se desplomó en total 4.2% el año pasado. O sea, no solamente no crece el turismo en Estados Unidos, sino que hay una pérdida de $50,000 millones. Si nos vamos al sector industrial, pues hablamos de que lejos de haber un repunte, se perdieron más de 70,000 empleos el año pasado. No hay nueva inversión, no hay plantas nuevas en Estados Unidos, no hay, y esa es una realidad, no hay interés en expandir las capacidades productivas en los Estados Unidos. Y ahora sí se quedó como el perro de las dos tortas, con un dólar devaluado y sin un plan concreto para regresar la producción en la industria manufacturera a los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Y por cierto, el turismo jodido. La razón es muy simple. Nadie quiere apostar su dinero en un país en donde el presidente pueda amanecer con cualquier humor mañana, con la idea de ponerle un arancelazo del 100% a Estados Unidos o a Canadá o a Francia o a España o a China o a cualquier socio comercial. Nadie quiere confiar en una administración así. Y la confianza, amigos, es base para los negocios. Y esa confianza en Estados Unidos está por los suelos. La política fiscal ya sabemos que cambia según el humor con el que amanezca Donald Trump cada mañana. Las reglas del juego las cambia sin previo aviso dependiendo de cómo esté de contentillo. Y el discurso oficial pues vive muy pero muy desconectado de la realidad, mientras los despidos se acumulan, mientras los salarios se estancan, mientras la Casa Blanca presume como un logro la eliminación de impuestos sobre propinas y el tiempo extra. Pero bueno, no digo que esté mal, lo que sí digo es que esas son medidas simbólicas, son mejoralitos para un cáncer que tiene la economía estadounidense en estos momentos. Porque cuando el verdadero problema es que la gente ya ni siquiera tiene para dar una propina que declarar, no hay turnos extra que trabajar, hay desempleo en el sector de los servicios, pues ¿qué va a pasar? ¿De qué te sirve? Si solo sobreviven los segmentos de lujo, esa es la realidad. Y la mayoría de los restaurantes y sobre todo los medianos y pequeños negocios, pues siguen sufriendo la caída del turismo y del consumo local. Por eso es importante analizar esto y ver los datos. Entonces, no nos podemos tragar el cuento de los mejoralitos para la economía estadounidense. Y en el centro de todo esto, pues ahora está la apuesta por la inteligencia artificial, repito, porque este año las grandes tecnológicas anunciaron que van a tener inversiones récords, imagínense ustedes, por más de $650,000 millones que van a estar destinados a centros de datos y desarrollos de modelos de la inteligencia artificial. Hablamos de las grandes tecnológicas, de las Big Tech, como Google, ¿qué les gusta? Amazon, Meta, todos están duplicando sus gastos. Y en teoría, pues eso tendría que disparar la innovación en Estados Unidos. Nada más que lo que está disparando, pues fue el miedo. Porque los nuevos modelos, precisamente de inteligencia artificial, estos de Anthropic, pues están diseñados para tareas legales, para tareas financieras, y ya demostraron que no se trata de automatizar cosas simples, sino que ahora lo que están haciendo es reemplazar trabajos reales, trabajos administrativos, trabajos contables, trabajos técnicos. Entonces, amigos, nadie está seguro.
El empleo de nadie está seguro en los Estados Unidos, ni el de la mano de obra calificada en la manufactura estadounidense, pero tampoco el del contador o el del técnico en administración o el del, qué sé yo, el del asistente legal. Al final, la inteligencia artificial está desplazando a todos estos sectores y solo unos cuantos comandos y ya la inteligencia artificial puede hacer lo que antes requería equipos enteros de, como les dicen en Estados Unidos y en Canadá, bookkeepers, o sea, el que al final ayuda al contador a llevar los libros contables, pues todo eso ya lo reemplaza la inteligencia artificial, todos esos puestos administrativos, de lo que ustedes me digan, contables, legal, etcétera. Y hay acciones de plataformas, por ejemplo, hay una que se llama Salesforce, que Monday.com, por ejemplo, y muchas otras que se están desplomando, no porque tengan malos resultados financieros, sino porque al final los inversionistas ya vieron pues, lo que se les viene, que es menos necesidad de personal humano. Van a contratar menos gente. Entonces, hay una cuestión que es muy delicada. ¿Para qué quiere una persona ir al college a estudiar bookkeeper si esas ocupaciones están destinadas al fracaso porque la inteligencia artificial las está sustituyendo a la voz de ya? Y ese, amigos, es el principio del fin para los empleos de entrada. Los que antes eran una primera oportunidad para los recién egresados en Estados Unidos, pues hoy están amenazando precisamente esos empleos por líneas de código que trabajan mucho más rápido, sin errores, sin salario, y esto en lugar de entusiasmar a los mercados en Estados Unidos, pues lo que está haciendo es desatar una oleada de ventas, una oleada de desconfianzas, porque si realmente funcionan estos sectores de la inteligencia artificial, pues lo que va a pasar es que millones de estadounidenses y de personas en todo el mundo se van a quedar sin una chamba. Si no funciona, bueno, pues va a haber trillones de dólares que habrán sido desperdiciados y vamos a ver una gran ruptura, un verdadero baño de sangre también en la economía estadounidense, que es la que más le está apostando a las Big Tech. En el mejor de los casos, para donde ustedes busquen, amigos, o gana el millonario o pierde el millonario, pero ahí no hay una opción de que gane o pierda la persona de clase media. Y ese es el callejón sin salida en el que se metió la economía estadounidense. Por cierto, dudo mucho que falle la inteligencia artificial en estos sectores de bookkeeper y de administrativos, ¿no? Si esta apuesta por la inteligencia artificial gana, pues no van a necesitar más empleados en estos sectores. Y si pierde, se va a hundir todo el capital invertido y van a quebrar empresas completas. Y por supuesto que esto se va a ver en un repunte inflacionario. Y en paralelo, amigos, pues van a destruir empleos y no van a generar fuentes de ingreso. Y ese es el negacionismo de Trump que hoy ya le está pasando la factura a la economía estadounidense, que no está creciendo ya ni en papel, ya no está sostenida ni siquiera por rendimientos bursátiles, ya no hay gasto en salud para una población que está envejeciendo, esa es la realidad. Y otro de los sectores, por cierto, que más empleo genera es el de la salud. No por avances tecnológicos, sino porque cada vez hay más adultos mayores estadounidenses que requieren atención. ¿Quién va a pagar su pensión? ¿Quién va a pagar su sistema de salud? Si es una población que también está envejeciendo y que la única razón por la que se sostenía joven es por la inmigración, y esa ya no está con Donald Trump. Entonces, esto, amigos, es lo que está pasando, y mientras esto pasa, por supuesto que los mercados de crédito en Estados Unidos, de crédito privado, también están siendo muy golpeados. Por todos lados hay golpes a la economía estadounidense porque muchas de estas instituciones hoy están sobreexpuestas, esa es la palabra, al sector tecnológico, y cuando las acciones caen, pues las proyecciones por supuesto que se tambalean. Ese es el riesgo. Y esto, amigos, no aparece en los titulares, pero claro que tiene efectos directos. Lo pueden ustedes analizar en alguno de estos medios que yo les estoy dando, por decir algo, pero son datos que están a la vista de todo, que están pasando en estos momentos mientras estamos platicando, y que al final pues el estadounidense promedio a lo mejor no hace un análisis sucinto, por decirlo así, de esto que está pasando, pero simplemente ve que un día lo llaman a la oficina administrativa y le dicen: señor, muchas gracias por participar, está usted despedido. ¿Por qué? Pues porque su puesto ya lo está tomando en este momento la inteligencia artificial. Lo más irónico, amigos, es que a nivel macro, pues todo parece ir bien. Trump presenta sus números macroeconómicos en donde dice que el PIB creció más de 4% en el último trimestre y el consumo se mantiene alto y la inversión sigue. Y el estadounidense promedio no entiende por qué Trump maneja esos números cuando pues, el dinero alcanza cada día para menos. Y entonces
Cuando analizamos esos números de fondo que presenta la administración Trump, ahí es donde descubrimos que todo ese crecimiento económico que se sostiene con alfileres en Estados Unidos, pues depende casi exclusivamente del gasto en salud, del rendimiento en la bolsa, de las inversiones en la inteligencia artificial, pero nada de eso le llega a los estadounidenses, ni a los empleos masivos. Por eso esos números y a la vez un desempleo brutal. Por eso los salarios no mejoran y por eso reconstruyen la economía real con gastos artificiales. Literalmente, ¿eh? Eso lo saben perfectamente todos los gestores financieros. Por eso hoy lo que estamos viendo es una economía que no es, por supuesto, para nada saludable, en donde las personas se quedaron ya totalmente fuera de la ecuación. El estadounidense promedio, el estadounidense de clase media, y los sectores bajos y la clase media de los Estados Unidos, pues hoy lo único que tienen es disponer del crédito hasta donde reviente, ¿eh? Porque eso no es sostenible. Tarde o temprano ese crédito se va a agotar. Y ahí sí no va a haber inteligencia artificial que lo salve. Por eso muchos inversores ya están aportando sus capitales y le están apostando a mercados emergentes, como México, por cierto, porque ven muchas más oportunidades de crecimiento real en México que en una economía que depende de trucos contables y de promesas que nunca llegan para poder cumplir precisamente con esto. Y si alguien esperaba que de alguna manera la administración Trump corrigiera el rumbo, pues esto no va a pasar. Digo, si alguien tenía alguna esperanza, aunque fuera mínima, la entrevista de la semana pasada de Trump en NBC, pues nos dejó claro que es un presidente que no cree en que la inteligencia artificial esté cobrando los empleos de los estadounidenses. Así de simple, ¿eh? Todo su equipo, pues de alguna manera está terminando de darle la última estocada a el dólar estadounidense. Amazon, por cierto, propiedad de Jeff Bezos, va a estar despidiendo este mes en total a 16,500 trabajadores y por otro lado le está metiendo ahí 75 millones de dólares a un documental que es un verdadero churrazo, que es el de Melania Trump. Pero bueno, pues para que vean ustedes a dónde están las prioridades, ¿no? Muchas gracias a nuestros amigos que están conectados con nosotros en esta transmisión, dice nuestro amigo Sarubi Luis. Víctor, recuerda, el mal no necesita monstruos, solo personas que dejen de pensar, dice Hannah Jared. Muy cierto. Muy, muy cierto. Lorena Ortiz, saludos desde Zacatecas, México, donde gobierna un Monreal. Imagínense qué mal estamos. Somos tus fans, en mi familia. Siempre te vemos. Gracias por toda tu información y tu trabajo. Muchísimas gracias, mi querida Lorena. Dice Jorge, y el uso del agua potable para sus servidores, que no es sostenible. La inteligencia artificial va a ser el final de las élites y de todos nosotros. O sea, la cantidad de agua que utiliza la inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto. Pero Trump, como dice nuestro amigo David, vive en una burbuja. Amigos, lo que parecía que esta semana iba a ser una tormenta mediática y nada más de esas que tiene Trump una semana sí y otra también, bueno, pues ya se convirtió en una verdadera tormenta institucional que no tiene precedentes. Estamos viendo en estos momentos a congresistas de ambos bandos, de ambos partidos, republicanos y demócratas, incluyendo ya nombres MAGA, están reconociendo públicamente que lo que vieron en los archivos no censurados del caso Epstein, pues va mucho más allá de lo político. Están hablando de una red de trata global. Esto no se queda nada más en los Estados Unidos. Ahora debemos de tener mucho interés en saber los nombres, los vínculos, las razones por las que empresarios, expresidentes de nuestros países de origen están nombrados en estos archivos, incluso mexicanos, pactos de silencio, redacciones ilegales impuestas precisamente desde el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando Trump pensó que tenía todo el control sobre Pam Bondi. Y lo que hace unos días pues era una presión social, ahora ya se está formando en una exigencia directa, amigos, que cada vez pide más juicio político ya para el presidente Donald Trump. Ya lo están pidiendo de lleno, ¿eh? Lo grave ya no es solamente el hecho de que Trump esté implicado por su nombre, porque nos queda claro de que él está ahí.
Lo grave ya es que su entorno operó precisamente para ocultarlo todo. Estamos hablando de correos entre abogados, de declaraciones contradictorias, de indicios que son muy claros de coordinación precisamente pues, para borrar todo rastro de Donald Trump. ¿Y saben ustedes cuál es la cereza del pastel de esta semana? Bueno, Ghislaine Maxwell, invocando precisamente la quinta enmienda después de que fue cuestionada nada más y nada menos sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La señora dice, me reservo mi derecho a apelo, invoco a la quinta enmienda para no hablar, para no embarrar al presidente de los Estados Unidos, con quien evidentemente tiene un acuerdo. Después de haber mentido en privado al propio abogado de Trump meses antes, pues ahora el Congreso ya no lo está negando. De hecho, lo está confirmando con documentos en mano. Y lo que estos documentos están enseñando, amigos, no solamente es vergonzoso. Cuidado con esto. Ya no es un tema solamente moral. Estamos hablando de un caso penal en contra del presidente Donald Trump, en donde hay videos, hay nombres, hay testimonios de las víctimas. Y hablamos de más de 3 millones de documentos que aún siguen sin liberarse. ¿Por qué razón? Y el muro que se está resquebrajando para Donald Trump es el muro de la contención del juicio político, que hoy cada vez le sopla más cerca a Trump precisamente la posibilidad de que inicie ya su juicio político. Del otro lado, pues lo que hay, amigos, es una verdad que es tan sucia que ni sus propios aliados más cercanos están dispuestos a cargar con ella. Es un giro que es ya definitivo porque no estamos hablando solamente de una baja en las encuestas. Ahora ya lo que estamos viendo es la descomposición del blindaje institucional que lo sostuvo precisamente durante muchos años, porque justo cuando figuras como Lauren Boebert, que también vimos esta semana, Paulina Luna, y esto es interesantísimo porque Paulina Luna es una congresista, por cierto, de origen mexicano, y seguramente la tienen ustedes muy vigente porque fue la que hace poco prácticamente insultó a la presidenta Claudia Sheinbaum, esta congresista de origen mexicano, Paulina Luna, que si mal no recuerdo fue ella la que estaba saliendo a insultar a la presidenta de México diciendo que está de adorno, que ella no tiene el control sobre el país, que en realidad a México lo gobierna el cártel. Bueno, esa es Paulina Luna. ¿Por qué lo menciono? Porque ella era siempre muy asidua a repetir las tonterías de Donald Trump. Era una republicana maga. Y ahora vemos cómo hasta ella. Y en ese paquete pues también vemos a Cynthia Lummis, dos republicanas acérrimas a Donald Trump, que ya se están deslindando, ya salieron a decir que Ghislaine Maxwell merece más tiempo en la cárcel, que lo que ellas vieron en los archivos no censurados pues los dejó asqueados, que no sabían que esto era tan grave y la línea ya se rompió. La inmunidad ya se acabó y el clima político en Washington está cambiando porque el hecho de que Ghislaine Maxwell invocara la quinta enmienda es por un pacto de impunidad en donde se supone pues que los republicanos la van a proteger, pero ahora vemos cómo hasta gente como Paulina Luna pues está ya pidiendo penas más severas para Ghislaine Maxwell. Eso parecía impensable apenas hace unos meses, ¿no? Hablar abiertamente ya no solamente de una pena máxima contra Maxwell, sino de destituir al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Y ahora pues eso ya se está discutiendo con mucha seriedad, incluso entre los mismos republicanos adentro de su partido, porque ya no se trata solamente de detener al presidente, de quitarlo de la Casa Blanca. Ahora ya se trata de frenar a alguien que es capaz no solo de poner a sus abogados en el Departamento de Justicia para borrar todas las pruebas, todas las veces que él sale innombrado, para silenciar testigos, y pues ese blindaje ya se le está acabando. Fíjense nada más que en las últimas 48 horas, y es muy interesante leer esto en la prensa, porque en las últimas 48 horas hemos visto un colapso en cámara lenta para la estrategia de impunidad que tenía fabricada Donald Trump. La defensa más repetida de Trump, como todos sabemos en los últimos meses, había sido que supuestamente todo este caso de Jeffrey Epstein era una cacería de brujas contra él, pero bueno, pues si esto es una cacería, lo que no encontramos fue a la bruja, pero sí encontramos a alguien que dejó su rastro por todas partes. Donald Trump, que leía, fíjense que en un reportaje hace rato y me dio mucha risa,
La comparación se me hace prosaica, pero bueno, yo se las digo como la ley. Decía el artículo, Donald Trump es más nombrado en los archivos Epstein que Jesucristo en la Biblia. Y bueno, lamentablemente, si nos vamos a la estadística matemática, evidentemente Donald Trump es más nombrado en los archivos Epstein. Su nombre aparece más de 38,000 veces. Hablamos de correos precisamente, notas de cumpleaños enviadas desde su oficina, testigos que ahora invocan el derecho a no autoincriminarse. Justo cuando se menciona el nombre de Donald Trump dicen, ejerzo mi derecho a no autoincriminarme, porque saben pues, que no quieren echarse de enemigo al presidente de los Estados Unidos, no quieren declarar en su contra. Y además hay pactos de impunidad. Ahora hay legisladores que ya están revisando el material audiovisual que estuvo oculto por muchos años, en donde se habla de estos abusos, donde se habla de tráfico, se habla de nombres que no deberían de haber sido protegidos y que no se trata solamente de un escándalo sexual, se trata de un verdadero entramado de dinero, obviamente dinero sucio, de manipulación, de cómo funcionó este manto de impunidad pues, durante décadas hasta ahora. Y lo más absurdo de todo esto, amigos, es que Trump todavía intenta distraer nuestra atención. Si ustedes prenden las grandes televisoras, pues lo que van a ver no es nada de lo que les estoy hablando. Ahí van a poner sus maquillajes precisamente para cubrir con estas cortinas de humo la figura del presidente de los Estados Unidos. Esta semana Trump nos quiere distraer amenazando a Canadá con cerrar un puente, como si eso fuera lo que los estadounidenses están demandando, cuando lo que están demandando es que inicie el juicio político contra el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues lo platicábamos precisamente hace unos momentos en el podcast pasado, que Trump dice que va a bloquear el puente que se construyó con acero canadiense, porque no se construyó con acero estadounidense, a pesar de que fue Canadá quien lo pagó, ¿no? Lo que no dice, pues es que, repito, ese puente fue financiado completamente por Canadá y como por qué, si es un puente que construyó Canadá, va a comprar acero que no sea canadiense para preferir el estadounidense. Ese es el único motivo al final del día por el que Trump quiere bloquear esta obra de la infraestructura canadiense. Pero bueno, pues es realmente un pretexto más de lo que estamos viendo en este Ambassador Bridge, que lleva años lucrando con cada cruce. Siempre es la misma fórmula, ¿no? Sabotear lo público para beneficiar a los suyos. Nada más que esta vez, amigos, nadie está cayendo en esa distracción. Digo, lo mencionamos y lo analizamos porque es parte de la noticia, pero al final de esto siempre es muy importante recalcar que es un distractor para que no nos preocupemos de lo que realmente a él sí le quita el sueño, que es casos, por ejemplo, como el de Jamie Raskin, que dijeron con todas sus letras que los archivos que ellos revisaron, los archivos Epstein, por supuesto, contienen redacciones completamente ilegales, que no hay justificación alguna para tapar nombres, correos, videos, pruebas, delitos que cometieron, y que en muchos de estos documentos pues aparece, fíjense bien, el nombre de Donald Trump, y no aparece como un testigo, o como un observador, aparece como parte activa de esa red de operación para desinformar, para controlar, para minimizar las denuncias en su contra y limpiar su nombre. ¿Cómo? Pues metiendo a sus propios abogados, repito, adentro del Departamento de Justicia, mientras él trata de censurar todo lo que lo embarra. Realmente, si algo era de interés de Donald Trump por ganar la presidencia de los Estados Unidos, en segundo lugar era hacer dinero, pero el primer lugar era protegerse las espaldas destruyendo todo lo que lo vinculan los archivos Epstein. Trump sabía que el tema de los archivos Epstein iba a ser liberado en algún punto. Lo que él quería hacer es, bueno, si esto va a ser liberado, quiero ser yo el que lo libere y hacer control de daños. Yo decido qué se publica, qué no, qué se censura, qué no. Lamentablemente son tantas las veces que él sale nombrado, pues que incluso en ese control de daños, lo poco que sabemos nos parece gravísimo, ¿no? Y lo que más peso tiene ahora no son solamente esas declaraciones políticas, sino también los testimonios legales y de alguna forma las contradicciones documentadas. Por ejemplo, el de Trump llamando en el 2006 al jefe de la policía de Palm Beach para advertir que Epstein era peligroso y que Maxwell era malvada. De hecho, lo dijo, pero la pregunta es, si Trump lo sabía desde entonces, ¿por qué años después seguía tomándose fotos, reuniéndose con Jeffrey Epstein y con Ghislaine Maxwell? ¿Por qué no cortó la relación? ¿Qué los unía?
¿Por qué permitió que sus nombres circularan libremente por Mar-a-Lago? Pues muy sencillo, porque esa llamada no fue un acto moral, fue una movida para protegerse él mismo, para dejar una constancia de que ya lo había dicho, por si en el futuro todo esto se le volteaba en su contra. Nada más que el truco definitivamente no le funcionó. Ese registro hoy lo hunde más en lugar de salvarlo porque la situación se le está saliendo de las manos. Incluso aliados republicanos, no hablamos de los moderados, sino de los aliados duros que están tomando distancia, como repito, Ana Paulina Luna, la congresista maga que salió a decir que Ghislaine Maxwell necesita estar en una prisión más dura, de máxima seguridad. El otro nombre que les comentaba, el de Lauren Boebert, que admitió que lo que ella vio personalmente en los archivos pues las dejó convencida de que son más culpables que víctimas los nombres que están ahí ocultos. Hablamos de Jared Moskowitz, que fue todavía más allá. Él dijo que esto era una red de explotación de trata de menores, pero internacional. Y todo eso ellos ya lo vieron en una sala con un obviamente control, pero de alguna manera 4 computadoras en donde ellos pudieron ver los archivos sin censura, sin manual claro para navegar precisamente por estos 2.7 millones de documentos con archivos redondeados de forma manual, pues para ocultar detalles clave. Y aún así lograron cruzar estas piezas y lo que encontraron pues es escandaloso. Todavía recuerden que hay más de 3 millones de documentos sin revisar. Algunos de esos documentos pues siguen bloqueados sin justificación, pero pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya las contradicciones son demasiado obvias, las conexiones con Donald Trump también lo son, y los que antes defendían a este señor, a Donald Trump, con ojos cerrados incluso, como Ana Paulina Luna, pues ahora lo hacen con la boca apretada y cada vez se distancian más. ¿Por qué? Pues porque saben que respaldar a un tipo así que es citado en esta red mafiosa, que es una de las más profanas que ha habido de las que se tenga conocimiento, pues lo único que va a hacer no es solamente un tema inmoral, sino que va a terminar por sepultar sus carreras políticas. Por eso no es una cuestión ya de lealtad partidista, Esto ya se volvió una cuestión de sobrevivencia política, hay que decirlo. No es que estas personas, como Ana Paulina Luna, no sospecharan que Donald Trump estaba embarrado en esto. Simplemente quisieron sacar ventaja hasta donde pudieron. Digo, por eso son congresistas, pero nadie quiere quedar salpicado por lo que está a punto de reventar ya. Por eso estamos viendo cómo, tal cual como cuando se hunde un barco, los primeros en saltar son unas ratas. Bueno, pues de alguna manera hay muchos desertores entre los republicanos MAGA en estos momentos, y mientras esto está pasando, pues Trump sigue jugando su misma carta, el decir que es una víctima, dice que todo es un invento de la izquierda, que es un invento de los demócratas, que son los fiscales. Nada más que esta vez, amigos, lo están señalando los republicanos, no los demócratas, son los suyos, son los mismos que votaron por él, los mismos que hicieron campaña con él, los que protegieron de algún momento a Donald Trump en sus juicios anteriores, nada más que ahora ya no lo protegen, porque simplemente no hay cómo justificar lo que está saliendo ya a la luz, porque ya no es un rumor. Hoy, amigos, hoy es un hecho que ya es más que evidente. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión. Dice nuestro amigo Sniden, ya se está tardando con esta situación, hace mucha distracción para no atender el problema. Tiene semanas diciendo que él va a renunciar y no se ve nada, muchos republicanos apoyando. No es lo mismo renunciar que un juicio político, son cosas distintas, muy, muy diferentes. Agnes dice saludos desde Salina Cruz, Oaxaca, México. Saludos hasta la bellísima Salina Cruz. ¿Crees que le hagan un juicio para marzo? Pues ahora sí que como dice la canción, ¿no? Para abril o para mayo, vamos a estarnos dando cuenta seguramente. Lucy Nieves dice, todos los que podemos votar en los Estados Unidos hay que salir a votar en masa para derrotar a este perverso Satán. Pues ahí está la oportunidad de oro, se vienen las intermedias y pues juego que tiene desquite, ni quien se quite. Pues Donald Trump, amigos, está escondiendo nombres hasta de sus mismos aliados. Y por supuesto que también sus mismos aliados se están dando cuenta y ya no les está pareciendo lo que está pasando. Así de grave está todo este asunto. Sobre todo nos damos cuenta de la gravedad de las cosas que están pasando cuando vemos a congresistas republicanos
no demócratas, a los mismos republicanos como Marjorie Taylor Greene, que hasta hace poco eran del ala radical del MAGA más, ya saben, de esos que se desgarraban las vestiduras por Donald Trump, que hoy vemos que empiezan a agradecer públicamente al archienemigo de Donald Trump, entre muchos de los políticos, que le empiezan a agradecer a Hillary Clinton. También vemos figuras como Ana Paulina Luna, que están reposteando contenido de medios que ellos mismos habían tachado de progresistas y que antes odiaban, y hoy vemos que en sus redes sociales repostean su contenido. No es porque esto se haya vuelto ahora ellos liberales o hayan cambiado de creencia partidaria de la noche a la mañana, no. Es porque ellos vieron algo que nosotros aún no hemos visto, pero ¿qué vieron? Pues adivinen qué vieron, amigos. Vieron los archivos del caso Epstein. Vieron esos documentos sin tachaduras, sin censura, sin filtros. Vieron los documentos originales y por supuesto que salieron con el estómago revuelto porque lo que encontraron fue asqueroso, podrido. Vieron todo lo que el gobierno ha tratado de encubrir, pero ellos sí lo pudieron ver directo y sin escalas. Vieron cómo un círculo interno muy cercano al presidente de los Estados Unidos está ahí pues muy embarrado y ya no se atreven a seguir defendiendo con la misma energía que antes al presidente de los Estados Unidos. Y lo que se viene después de esto pues no es una simple controversia más en la carrera política de Donald Trump, es una implosión, porque durante años pues nos vendieron la historia de que el caso Epstein era una caja negra llenos de secretos que algún día, si teníamos suerte y eran lo suficientemente magnánimos con nosotros, pues los iban a sacar a la luz y nos íbamos a enterar. Pues ese día ya llegó y las reacciones dentro del mismo partido republicano lo están confirmando. No es casualidad que veamos a figuras del ala MAGA que estén cambiando el tono de su discurso justo ahora. Por ejemplo, Marjorie Taylor Greene, que hace unos meses juraba lealtad absoluta a Donald Trump, hoy sale a agradecerle públicamente a Hillary Clinton porque Hillary Clinton dijo que ella está dispuesta a testificar sobre el caso Epstein en una audiencia abierta, que no pone límite de tiempo, que no pone ninguna condición, que ella está dispuesta a ir. ¿Por qué Marjorie Taylor Greene le agradece en público a Hillary Clinton? Porque Hillary no aparece en los archivos. Hasta ahorita lo que sabemos y lo que se sabe es que ella no está en los archivos. No hay una sola mención de la señora y sin embargo ella está dispuesta a dar la cara. El que sí sale embarrado es su marido, eso ya lo sabemos todo. Pero también una que está muy embarrada y que ya fue, pues se supone que está presa porque la encontraron culpable, pues es Ghislaine Maxwell, la cómplice número 1 de Epstein. Y bueno, pues Ghislaine Maxwell no quiere contestar ni una sola pregunta sobre Trump. Cuando le preguntaron, ella invocó su derecho a guardar silencio. Le preguntaron, ¿participó Donald Trump en el tráfico sexual? Silencio total. ¿Recibió Donald Trump favores de Epstein? Silencio. ¿Le ofreció Trump clemencia a cambio de su silencio? Calladita, como dicen en mi pueblo, ¿no? Calladita te ves más bonita. Así está, calladita. Y aquí es donde todo pues empieza a retorcer, porque no estamos hablando de una suposición. Estamos hablando de documentos oficiales que los congresistas están revisando en persona en el Departamento de Justicia. Los están viendo ellos sin edición, sin tachaduras. Están leyendo los nombres, las fechas, los correos, las declaraciones y lo que vieron, por supuesto que los dejó sin margen de maniobra. Ana Paulina Luna, por ejemplo, ella publicó que algunos de los nombres más fuertes, censurados en las versiones anteriores, son personas que se presentan como víctimas. Vean lo retorcido que están. Ahora los victimarios se están presentando como víctimas, pero en realidad ellos estaban activamente involucrados en el tráfico de menores. Y por supuesto que eso cambia todo,
Porque si esos nombres fueron protegidos por la administración de Donald Trump cuando él fue presidente la vez pasada y de nueva cuenta los está protegiendo, entonces no estamos hablando de un encubrimiento por ignorancia, porque ya saben que hay gente que no saben nada y entonces, es que mira, son tan tontos que se les pasó. No. Lo están haciendo por proteger a esos nombres, por complicidad. Y eso no se detuvo ahí. Dijo que no va a permitir que Maxwell reciba clemencia a cambio de su testimonio. En eso estoy de acuerdo. ¿Por qué una criminal debe de recibir clemencia? Que el castigo debe aplicarse sin contemplaciones. Y en eso, pues no hay cómo decirlo mejor. La misma congresista, que por cierto hace un año compartía teorías de conspiración en contra del presidente, bueno, pues ahora está exigiendo justicia directa contra la red que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está intentando proteger. Les digo, ella no es una demócrata, es una republicana del ala MAGA. Pero el escándalo no termina con Maxwell. Ojalá fuera nada más ahí, pero eso está sumamente salpicado porque dentro de los archivos pues también aparecen correos que revelan conexiones entre Epstein y personajes como Howard Lutnick. ¿Quién es este? Pues es el exsecretario de Comercio de Donald Trump. Incluso hay un correo en el que Epstein o alguien muy cercano de su equipo le manda el currículum de una niñera a Lutnick. ¿Qué hace Epstein recomendando personal doméstico o personal como niñera a un miembro del gabinete del presidente? Sobre todo que años después de que había sido condenado por delitos sexuales. O sea, imagínense, alguien condenado por delitos sexuales le recomienda a un miembro del gabinete una niñera, ¿no? Y porque Donald Trump también seguía contando con esa red, o al menos permitía que sus aliados, personal de su gabinete, mantuviera vínculos con una persona que ya había sido juzgada. A eso también hay que sumarle los mensajes que hay entre Epstein y un famoso sultán que aún no ha sido identificado, en el que hablaban sobre videos de tortura. Uno de los mensajes dice: amé el video de tortura, y luego después de eso coordina un encuentro en Estados Unidos. ¿Quién era ese famoso sultán? ¿Quién es ese personaje que están protegiendo? Los congresistas que revisaron el documento también identificaron a través de una dirección de correo electrónico quién era esta persona. Por cierto, el Departamento de Justicia se ha negado a revelar el nombre argumentando que era información personal. Lo irónico es que la ley permite proteger los datos de las víctimas. Ojo aquí, el Departamento de Justicia tiene que proteger los datos de las víctimas, pero no de los posibles criminales. Si ese famoso sultán está dentro de la lista de los posibles criminales, el Departamento de Justicia no tiene por qué protegerlo. Tiene que proteger a las víctimas, no a los victimarios, Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora el Departamento de Justicia. Está tapando los nombres de los hombres más poderosos que están involucrados, mientras están fingiendo que están cumpliendo la ley, mientras fingen que realmente están buscando hacer justicia. Y todo esto está ocurriendo mientras el nuevo número 2 del Departamento de Justicia, que es Todd Blanche, que por cierto es el ex abogado criminalista de Donald Trump. Y bueno, pues ¿qué hizo este señor? Ordenó que se desestimara el caso contra Steve Bannon, otro nombre que aparece muchas veces en los archivos Epstein. Bannon estaba metido en conversaciones con Epstein sobre cómo manipular gobiernos extranjeros y cómo mantener el control de títeres MAGA en distintas partes del mundo. La evidencia lo incrimina directamente, No hay manera de negar las cosas. ¿Y qué hace Blanche? Lo libera. ¿Y qué hace Trump? Pues empieza a elogiar a Bannon públicamente. ¿Y qué tenemos con esto? Pues un patrón puro y duro de encubrimiento.
No hay manera de llamarlo de otra manera. Hasta congresistas como Thomas Macy, otro republicano por cierto, pues ya se cansaron. Fue al Departamento de Justicia, también leyó los archivos y publicó que 18 nombres que están censurados, por lo menos 4 de esos eran hombres mayores de 50 años que claramente no eran víctimas. Dijo que el Departamento de Justicia no tenía excusa para seguir tapando esos nombres. Y entonces, ¿por qué los siguen encubriendo? También mostró un correo entre Epstein y el famoso sultán, que no quieren revelar quién es, donde hablaban de tortura y otro donde se menciona un libro de cumpleaños que Trump había enviado a Epstein con nombres y fechas. Por supuesto, Donald Trump lo niega, pero el documento está ahí. Dicen que le mandaron el material al Regency Hotel en Nueva York. ¿Y qué creen? Justo en las fechas en las que aparece todo esto, Donald Trump sí estaba hospedado en ese hotel. O sea, sí coincide lo que se dice en los documentos con lo que se puede corroborar. O sea, dicen los documentos que le mandaron el famoso libro de cumpleaños al Hotel Regency en Nueva York y coincide que en esa fecha sí estaba hospedado Donald Trump ahí. Y no termina la lista, porque también se descubrió que Epstein tenía acceso a áreas del gobierno estadounidense, áreas que eran llamadas como SCIF, que son instalaciones donde se maneja información de seguridad nacional que supuestamente es altamente confidencial. Y aquí surge la duda para todos. ¿Por qué un criminal sexual tenía acceso a eso? ¿Por qué Epstein tenía acceso a algo tan sensible que ponía en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿Quién le permitió el acceso? ¿Y qué estaba haciendo con esa información? Digo, son muchas coincidencias, podemos entender muchas cosas, pero nos queda claro algo. Como decimos en México, tenía vara muy alta para tener acceso a ese círculo. No cualquier persona tiene acceso a donde tenía Jeffrey Epstein. ¿Qué conexiones tenía? ¿Por qué no vemos todos los nombres? Porque, por supuesto, hay figuras en la política estadounidense que están muy relacionadas con este personaje para que él tuviera el alcance que tenía. No cualquier mortal accede a eso. Díganme, los amigos estadounidenses, ¿ustedes pueden obtener acceso directo a agencias que estén relacionadas con la seguridad nacional de los Estados Unidos? Por supuesto que no. Es un grupo muy selecto de personas. ¿Cómo le hizo Jeffrey Epstein para estar ahí? Y mientras el círculo de Donald Trump se anda desmoronando, bueno, pues congresistas como James Comer, que por cierto es el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, pues andan evitando responder cuando se les preguntan si Ghislaine Maxwell debería recibir clemencia. Dice que no tiene idea. ¿Cómo no va a tener idea? ¿Una criminal de su calaña debería de tener clemencia? ¿Cómo por qué? Alguien como ella no debe de tener clemencia. ¿Ella tuvo clemencia con las víctimas? No. ¿Cómo no van a tener idea? Otros como Tom Cole huyen de las cámaras, salen corriendo porque prefieren no opinar. Y senadores como Bernie Moreno, bueno, pues se burlan mejor del peinado de los demócratas que andan investigando el caso. Es la manera de desviar la atención. ¿A quién le interesa cómo se peina un congresista, sea demócrata, sea republicano? No importa. ¿Por qué eso tiene que ser algo importante? ¿Por qué no es más importante revelar los nombres? ¿Por qué seguir encubriendo a los victimarios? En vez de andar respondiendo por qué hay víctimas de 9 años mencionadas en los archivos, no, pues es mejor burlarnos de cómo vienen peinados. Es ilógico. Lo que sí queda claro es que se están quedando sin argumentos y eso se nota. También salieron a la luz correos que conectan a Donald Trump con el cumpleaños book, con el libro de cumpleaños de Epstein, donde aparecen nombres como el de Leon Black y George Mitchell. Correos que no deberían haber sido censurados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
que fueron realmente, si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos fuera realmente transparente y estuviera buscando realmente hacer justicia, no estaría censurando los nombres, los estaría liberando. Pero no son transparentes, no están buscando la justicia. Y por supuesto que todo eso está generando una reacción en cadena, porque ahora hasta los congresistas republicanos del ala maga más férrea, pues están exigiendo que se publiquen todos los nombres. Debe de estar muy podrido, les digo, cuando los magas más férreos quieren los nombres. Y mientras más documentos están destapando, pues más claro queda que lo que Donald Trump y su gente han intentado enterrar durante el primer mandato que tuvo y ha sido una red de abuso sistemático que tiene conexiones con el poder real de los Estados Unidos. Y hay algo que no podemos ignorar en todo esto. Ghislaine Maxwell ya fue condenada. Perdió todas sus apelaciones. No es una víctima, es una victimaria. Perdió en segunda instancia, perdió en la Corte Suprema, ya no tiene escapatoria y aún así tiene el cinismo de estar pidiendo clemencia. Y su abogado dice que el Congreso quiere castigarla solo por invocar su derecho a guardar silencio. No, el Congreso no la quiere castigar porque quiera guardar silencio. Es que es una criminal. Ahora resulta que los criminales son las víctimas. Háganme el favor. Y entonces la culpa la tienen las víctimas. Y los victimarios hay que tenerles consideración. Válgame, vivimos en un mundo al revés. Pero lo que no dicen es que el silencio de Ghislaine Maxwell no es neutral. Está protegiendo a hombres poderosos que la utilizaron como intermediaria para cometer crímenes atroces. Y el Congreso de los Estados Unidos lo sabe. Esto no es un escándalo más. Esto es una red de explotación infantil que operó durante décadas y que fue protegida por todo el aparato de poder político, por el poder empresarial y por el poder judicial de los Estados Unidos. Y que cuando el presidente del país es el que aparece en el centro de estos archivos y en el centro de los encubrimientos, la narrativa se les derrumba, porque ya no se trata de defender ideologías, que si de izquierda, que si de derecha, que no. Se trata de que hasta sus propios aliados ya están tratando de escapar de este incendio, porque ya han ido al Departamento de Justicia, han leído los archivos sin editar y se están dando cuenta de la realidad del asunto. Ya no los están engañando. Y si quieren saber por qué Donald Trump pues está tan desesperado en estos días, que anda atacando a Hillary Clinton, que atacó a Bad Bunny en el Super Bowl, que anda atacando a Canadá diciendo que va a cerrar un puente y que anda atacando a todo el mundo, es porque anda defendiendo a Bannon, aunque eso lo perjudique políticamente, porque pone en duda hasta los jueces que él mismo nombró con tal de proteger a todos, Es por eso que lo vemos que salió a renegar en contra de un artista en un evento que congrega a millones de estadounidenses enfrente de las pantallas, como fue el Super Bowl. ¿Por qué? Porque se hablaba entonces de que no estaban de acuerdo con la presentación de un artista, que por cierto, pues es ciudadano estadounidense, es puertorriqueño. Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué se hablaba? Del Super Bowl, de Bad Bunny. En que si se va en contra de alguien, todos son distractores. Porque no quiere que realmente en la opinión pública se esté hablando de esto. Porque sabe que estos archivos están hablando, que su propia gente los está leyendo y que ya nadie se va a arriesgar y va a arriesgar su carrera política para protegerlo. Ya nadie quiere seguir siendo cómplice de alguien que está muy embarrado. Y esto apenas empieza, porque esta historia va a ir subiendo de tono. Lo que está en juego no es solo la reputación de un político, y en este caso del presidente de los Estados Unidos. Es el colapso moral de todo un sistema de la política estadounidense. Porque les digo, no es únicamente que estemos hablando del presidente en turno. Por supuesto que el presidente en turno de los Estados Unidos sale muy embarrado,
en estos archivos. Pero no es el único. Y no es que queramos lavarle la cara a Donald Trump, pero hay muchísimos más. ¿Por qué los están encubriendo? ¿Por qué está tan desesperado Donald Trump tratando de que nadie lea los archivos? ¿Por qué quieren tapar el sol con un dedo? Porque hay mucha podredumbre dentro de todos esos archivos. Vayan ustedes a imaginar todo lo que nos están ocultando, porque para que congresistas del ala maga salgan a deslindarse, después de haber leído los archivos en el Departamento de Justicia, amigos, es porque lo que nos están ocultando está sumamente podrido. No hay manera. Dice Rafael Montilla, 8802, siempre se oye estas noticias y Trump hace lo que le viene en gana. Pues sí, pero cada vez hay más gente, les digo, de su misma gente, valga la redundancia, que está leyendo los archivos y entonces salen asqueados y dicen, hay que buscar la manera de hacer algo. Porque ya está terrible, terrible, terrible lo que está pasando. Dice Teraben 6522, es decir, si hay inflación en México, si se puede incrementar el flujo del peso. Pues con todo lo que está pasando en Estados Unidos, quien está sufriendo la crisis y quien está sufriendo las embestidas más grandes, pues es el dólar. Siempre es la moneda. Dice Verónica Ramos, 4380. Hola, Alba, qué bueno verte. Saludos. Bien dicen, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. Era de esperarse. Saludos. Bienvenida, amiga. Gracias. ¿Sí? Miren, en la política no nos vamos a poner a defender políticos, amigos. Eso es lo peor que puede uno hacer. Bien, siempre dicen que cuando se habla de religión y de política se pisan callos, es caminar sobre vidrios. Es un terreno muy peligroso. Pero lo peor que puede uno hacer es pelearse con la gente por un político. Porque al final del día los políticos solo están viendo lo mejor para ellos, no lo mejor para ti. Te van a vender esa historia que suena muy bonita, en la que se preocupan única y exclusivamente por ti. Porque recuerden que en campaña no hay un político malo. Uy, no, todos son lo mejor que le ha pasado al mundo. Después de la venida del Señor Jesucristo, híjole, lo mejor que ha tenido la humanidad son los políticos. Díganme en campaña qué político no es humilde, no se toma la foto con el desvalido, no se sienta en el piso. No, todos andan ahí, hasta ponen unas caras de mártires. Ganan la elección y ¿qué se vuelven? El vidrio arriba de su carro, traen escoltas, no permiten que se les acerque nadie, se sienten, como decimos en México, hechos a mano. Y mucha gente se pelea con los demás por defender ese tipo de gente que cuando se le quieren acercar ni siquiera los reciben. Los dejan 3 horas esperando mientras están haciendo nada. Y sí, cuando ven que alguien de su misma partido, de su misma cercanía, como los del ala maga, empiezan a ver cómo se está cayendo, cómo se está hundiendo el barco, miren, empiezan a salir, corren para todos lados, sálvese quien pueda, rescaten lo poco que puedan. Porque les digo, al final del día, lo que les interesa es su capital político. Cómo poder seguir en el poder, cómo seguir obteniendo beneficios, no la gente. Porque las víctimas desde hace muchos años estaban clamando justicia. ¿Por qué no hacen nada por ayudarlos? Porque vemos que muchos tratan de ayudar a la victimaria, a Maxwell. Por algo está en la cárcel la señora. No le quieran lavar la cara a un criminal. ¿Dónde se ha visto eso? Dice Mauricio Núñez, 4231. Es evidente, sus servicios no eran de suministro de escort, niñas y bebés a los depravados, sino de espionaje y extorsión con fines económicos políticos de Israel y muy probablemente de Rusia. Por supuesto, porque ese era el gancho. Los servicios que les ofrecía de la red de trata que tenía. Pero por supuesto que tenía una red de espionaje. Hay una teoría muy fuerte que era miembro del Mossad. Bueno, ahora ya vieron las fotografías que andan circulando, que hasta la misma inteligencia artificial dice que es la misma. A mí me estalla mucho la duda porque casualmente hubo muchas coincidencias en el momento que supuestamente prescindió de su vida. Digo prescindió de su vida porque ya saben cómo es el algoritmo, ¿no? Pero
muchas coincidencias que permitieron que supuestamente prescindiera de su vida de una manera muy trágica y nunca se ha esclarecido eso, como tampoco se ha esclarecido lo de los archivos Epstein. Pero ahora sale una fotografía de supuestamente que estaba en Tel Aviv, como alguien que no tiene un perfil, que no terminó la universidad, daba clases en una universidad. ¿Cómo logró que personalidades de la política y empresariales le prestaran mansiones? Tenía cámaras, tenía grabadoras, llevaba una bitácora, tenía todo sumamente resguardado. ¿Cómo por qué? Y luego tener acceso a donde muy pocas personas en el poder de los Estados Unidos, trabajando en el gobierno con carrera militar, tienen acceso. Cuando dices, los militares, los marinos de Estados Unidos que llevan años de formación, muy pocos logran tener el acceso hasta esas cúpulas en donde llegó Epstein sin tener nada de lo que tienen los demás. ¿Cómo le hizo? Por supuesto que era un trabajo de espionaje muy bien hecho con el que se supo mover en las altas esferas de la política muy bien. Dice Alejandra Mina, yo conozco a un presidente que sí estaba con el pueblo, se arremangaba la camisa y estaba en el campo de acción. Es el expresidente del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado. Hay muchos políticos que realmente tienen la vocación política. Muy pocos, muy pocos. Y hay otros que realmente no la tienen. Hay que decir las cosas como son. Muy poca gente es la que tiene realmente la vocación de servir y de ayudar a los demás. Dice Antonio Esteban, 2045, buenas noches, mi querida Alba, desde Volgrado. ¿Cómo hay gente inútil en tu canal diciendo que la culpa tiene que ser de Rusia? Bienvenido, amigo. Nunca falla. Miren, nunca falla. Al rato van a decir que la culpa es de China. ¿Saben de quién es la culpa? De los que están en esos archivos. Aquí no hay inocentes. La gente que está en esa red de pederasta no es inocente. Ay, que lo enrolló que lo enrolló. ¿Por qué lo enrolló? Porque le conocían sus debilidades. Cuando un corrupto cae en una red de corrupción, ¿por qué cae? Por su amor al dinero, porque le gusta tener más dinero, más poder. Así estos, no son inocentes. Todos los que están ahí, amigos, son culpables. Sabían lo que hacían, eran adultos. No nos compremos el cuento. Al rato van a decir que porque que la culpa la tiene China, la tiene Rusia, la tiene Israel. La tienen ellos por cochinos. Las cosas como son. No hay que lavarles las caras a los victimarios. No hay que seguir cayendo en ese cuento. No sé si están enterados de esto, pero Trump hizo una amenaza, porque eso fue, de sabotaje en uno de los principales puentes que tiene Canadá. Fue una extorsión, básicamente. Y Canadá ya respondió ante esta amenaza de sabotaje. La respuesta, por supuesto, no fue agradable para Estados Unidos, pero Donald Trump, déjenme darles un poco más de contexto para que sepamos todos cuán grave es esto. Amenazó directamente con cerrar el puente binacional más importante que hay entre Canadá y Estados Unidos, que es el Gordie Howe International Bridge, que si dice que si no se le compensa, fíjense ustedes, por eso les digo que esto es una extorsión, si no se le compensa, entre paréntesis, con dinero, va a cerrar el puente que él no hizo, que no es suyo, que ahora está pidiendo cobro de piso por un puente, ¿eh? Fíjense nada más de lo que estamos hablando. Es un cobro de piso, vaya, descarado, ¿eh? Y ojo, este puente no es simplemente un cruce de carros. Estamos hablando de una obra estratégica que pagó Canadá, que Canadá financió casi por completo, que fue diseñada para evitar que todo el comercio del corredor más importante de Norteamérica dependa de un solo millonario privado. Si alguien me está viendo y dice, pues la verdad no sé qué puente sea ese, me tiene sin cuidado porque yo no vivo en Canadá, cuidado con la retórica de esto, porque hoy estamos hablando de este puente,
Mañana vamos a hablar del corredor interoceano en México seguramente, porque se trata de una extorsión a vías de comunicación. Y ahora Trump está exigiendo que se le pague por permitir que este puente se use. Es una amenaza directa pública, mafiosa, contra un aliado histórico, y Canadá obviamente pues está furioso, y este berrinche de Trump ya estalló en redes sociales con un post bastante absurdo, pero también bastante peligroso, en donde el presidente de los Estados Unidos aseguró que Canadá no se va a salir con la suya, y que Canadá se ha aprovechado de Estados Unidos por décadas por usar un puente que, repito, pagó Canadá. Fue construido sin productos americanos, literalmente, ignorando que fue precisamente Obama quien otorgó una exención al Buy American Act para facilitar esta obra porque se necesitaba. Y ahora resulta que si este puente que construyó Canadá no se hacía con materiales que le comprara a Estados Unidos, pues entonces hay que pagarle una extorsión a este señor, ¿no? Y sale a decir, no voy a permitir que el puente se abra hasta que Estados Unidos sea compensado por todo lo que le hemos dado a Canadá. ¿Cuál es la lógica de este cobro de piso mafioso? Bueno, de entrada, esta mezcla de delirio nacionalista, que por qué habría de interesarnos en Canadá. Porque si una casa, imagínense, estamos hablando por ejemplo de una casa que tú construyes en México, con materiales mexicanos, y luego llega un loco de otro país a decirte que le tienes que pagar por haber construido tu casa con materiales de tu país y no del suyo. Por supuesto que es un chantaje que no tiene ni pies ni cabeza, porque dice que Canadá se aprovechó, y la pregunta es ¿por qué Estados Unidos? Bueno, si no quería aprovecharse, ¿por qué Estados Unidos no puso ni un centavo para financiar ese puente? Y eso no es todo, ¿eh? Trump, con este clásico estilo de distracción y paranoia, mete a China en este tema. Yo se los dije a inicios de este mes que iba a ser un mes muy agitado para Canadá, lleno de amenazas contra Canadá, porque a Donald Trump no le gustó el paso que ha dado Canadá de cerrar un acuerdo comercial con China que está poniendo en jaque a la economía estadounidense. Esa es la realidad. Por eso Trump saca ahora el tema de China. Ahí salió el peine, salió porque está tan ardida, porque sale a decir que si Canadá hace un trato con China, pues eso significa el fin del hockey sobre hielo en Canadá y que los chinos se van a robar la Copa Stanley. Literalmente dijo esto, amigos. Yo no sé qué tiene que ver la Copa Stanley. No me pregunten por qué se va a acabar el hockey en Canadá. Es como si amenazara a Trump con que se va a acabar el fútbol, o el América, o el Necaxa, o el Cruz Azul en México. Vaya, por sí solo es una amenaza que es por más ridícula. Y mientras, pues estamos viendo cómo está ignorando por completo que este puente, además de ser vital para el comercio, pues representa más de 150,000 empleos, no en Canadá, en Detroit. Si Trump cierra este puente, va a dejar a 150,000 estadounidenses sin chamba en Detroit. Porque ahí se conectan los sectores automotrices clave, todo lo que tiene que ver Ohio y Kentucky. Pero para Trump, pues nada de eso importa. Lo que a él le importa es que le paguen, y como si eso fuera pues una extorsión de barrio, un cobro de piso vulgar. El problema, amigos, no es nada más el tema de este puente, ¿eh? El problema es lo que representa también para muchos canadienses que hoy están indignados y con mucha razón, porque es la presión de Donald Trump para que empresas de Canadá colaboren con ICE, dice, que es el brazo más brutal de la política migratoria estadounidense. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver ICE con este puente y con Canadá? Miren, déjenme explicarles y van a ver por qué es tan indignante. Porque se supone que Canadá tiene que suministrarle tecnología, servicios y hasta vehículos blindados a Estados Unidos para que los use ICE para la detención y represión de migrantes. O sea, en pocas palabras lo que quiere es que se usen recursos canadienses para armar campos de detención dentro de los Estados Unidos. Y eso es algo que Canadá no va a permitir. Miren, se los digo por experiencia. En Canadá no vas a ver nunca a un agente de la patrulla fronteriza preguntándote por tus papeles, por tu nacionalidad, por tu green card o lo que sería el equivalente a la residencia permanente.
solamente por tu color de piel o porque estás hablando otro idioma. Y si no hacemos eso en casa, pues tampoco vamos a permitir hacerle la chamba sucia a los Estados Unidos. Y aquí ya no estamos hablando, amigos, solamente de un tema de política exterior. Esto ya es una cuestión de derechos humanos, que es uno de los casos más sonados que se ha visto, que fue precisamente el del multimillonario canadiense. Déjenme contarles que se llama Jimmy Pattison. Tiene una empresa en Virginia y resulta que Jimmy Pattison iba a vender un almacén a ICE para convertirlo en un centro de detención. Bueno, iba a vender un almacén al gobierno de los Estados Unidos. No había muchos detalles de eso. Luego se entera Jimmy Pattison que ese almacén iba a ser un centro de detención para ICE. Cuando se filtra la noticia en Canadá, pues hubo una reacción inmediata en contra de esto. Comenzó a haber boicots, protestas, rechazos absolutos a los negocios vinculados a Pattison y al final lo que tuvo que hacer es dar marcha atrás. No le vendió las bodegas ni las facilidades al gobierno de los Estados Unidos para construir este centro de detención de ICE. Hay otro caso más precisamente que es el Hootsuite, que es una empresa de redes sociales, Hootsuite se llama, que lo que hacía básicamente era vender tecnología y se supo que esta empresa estaba trabajando precisamente con ICE y la gente se plantó afuera de las oficinas en Canadá que están en Vancouver y hubo una presión que fue tan brutal que tuvieron que bajarse del barco. O sea, al final no hay una empresa canadiense conocida que hoy esté colaborando con el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la brutal represión migratoria. Entonces, no nada más se trata de una política congruente de lo que se hace en Canadá, sino de una línea moral que Canadá no está dispuesta a cruzar, ni la sociedad canadiense ni el gobierno canadiense. Y si alguien la cruza, llámese sector privado o público, pues eso tiene consecuencias en Canadá. Hay un caso que es muy delicado, que es el de otra empresa que se llama Rochelle Industries. Es básicamente una empresa que está muy cerca de, bueno, ni tan cerca afortunadamente de donde vivimos, ¿no? Se llama Brampton. Brampton es un lugar, pues tengo que decirlo, es un lugar pues, conflictivo. Incluso antes de que me funen en el chat, no lo discutan conmigo. De hecho, discútanlo con las aseguradoras. Si tú tienes un seguro de autos y vives en Brampton, el seguro del auto te va a subir mucho más por el simple hecho de vivir en Brampton, porque la estadística demuestra que es el lugar donde más accidentes de autos hay en todo Canadá. Luego vamos a hablar de eso. El caso es que ahí en Brampton se fabrican en esa empresa vehículos blindados. Bueno, bajo la ley canadiense está prohibido exportar armamento o lo que tiene que ver con maquinaria militar a países que los vayan a usar contra civiles. Y adivinen qué, esa cláusula, pues que se activó precisamente cuando se debatió el tema de que si Arabia Saudita estaba usando vehículos canadienses contra la población en Yemen, bueno, pues ahora se está usando esa misma cláusula contra ICE. O sea, Estados Unidos le está prohibiendo a esta empresa venderle vehículos blindados a ICE para patrullar las calles de Minneapolis o cualquier calle de los Estados Unidos, porque eso va a violar esa ley. Y ahí es donde está entrando toda la presión pública canadiense. Por eso está tan enojado Donald Trump, porque si el gobierno de Mark Carney no bloquea esas exportaciones, pues lo que pasaría es que estaría cayendo de alguna manera en complicidad con una política de terror contra inmigrantes desarmados. Y eso, en una democracia como la canadiense, no se puede permitir armar a un régimen como el de Donald Trump. Simplemente es algo que no se puede permitir. Y Trump sigue usando el mismo manual que usó precisamente en otros lugares, el del chantaje, el de la presión, el de las amenazas, el del teatro. Y de alguna forma, pues cree, porque esa es la palabra, que puede forzar a sus aliados a ceder por miedo o por agotamiento, pero Canadá no le tiene miedo. Canadá no está cediendo ni un centímetro. De hecho, está pasando todo lo contrario. Hay empresas alemanas que están buscando invertir en Canadá. Los suecos quieren montar fábricas de aviones con mano de obra canadiense. Incluso los chinos, que Trump usa como espantapájaros para el comercio internacional, pues hoy los chinos están considerando mover la producción de autos eléctricos sancionados por países aliados de Donald Trump a Canadá.
Y todo eso, amigos, pues porque Canadá no ha cedido ante las presiones de Donald Trump. Canadá no solo no le pone aranceles a China, sino que además va y hace acuerdos comerciales con China. Y entonces eso lo está percibiendo como un país estable, confiable, democrático y que además no es títere de la Casa Blanca. Y esa, amigos, es la gran diferencia. Ese es el gran coraje de Donald Trump. Lo más absurdo es ver cómo Trump pierde los papeles por cosas tan insignificantes como que Ontario no quiere vender alcohol estadounidense en sus tiendas. Y es algo que le sigue doliendo. Después de que se la pasó amenazando precisamente con cerrar el comercio, con sabotear los puentes, con bloquear tratados, pues ahora resulta que le indigna que no vendamos sus botellas de whisky mientras él intenta congelar una obra de infraestructura que costó miles de millones de dólares y que conecta toda la industria del norte de Canadá, del sur de los Estados Unidos, con el norte de Canadá. Es patético, ¿no? De alguna manera lo que estamos viendo aquí, pero bueno, pues es lo que hay cada día. Imagínense, más de 1,500 enfermeras canadienses cruzan a Detroit para sostener el sistema de salud estadounidense. Y si Trump decide cerrar ese puente, pues que le explique a los hospitales por qué se van a quedar de la noche a la mañana sin 1,500 enfermeras. Que le explique a Detroit por qué no van a poder cubrir esos turnos precisamente en los hospitales. Y de paso también que le explique a las más de 150,000 personas cuyos empleos dependen de ese comercio, de ese puente que pagó y construyó Canadá, por qué se va a perder esa gran cantidad de empleos solamente porque el matón del barrio quiere imponer un cobro de piso por un puente, ¿no? Pero bueno, pues no es un tema solamente sobre Canadá. Yo creo que lo importante es dejar muy en claro eso. Es un mensaje para el mundo porque lo que estamos viendo es que Canadá y no solamente Canadá, cada vez más países, cada vez más empresas, más gobiernos, pues de alguna forma están cediendo y están ante el mundo multipolar y lo que están diciendo es que ya no se puede confiar en la Casa Blanca mientras Donald Trump esté en el poder. No es solamente por una cuestión ideológica, no es que el mundo se volque a la idea de los BRICS, incluso el mundo occidental. Es por una cuestión de seguridad nacional del mundo occidental. Y Trump actúa así con sus propios aliados miembros de la OTAN. Imagínense ustedes qué no va a hacer con sus enemigos. De hecho, Trump respeta más a los países enemigos que a los países aliados de los Estados Unidos. Así las cosas en Trumplandia, pero bueno, pues de alguna manera lo peor es que esta arrogancia no tiene límites. Se atreve incluso, por cierto, a burlarse del medio tiempo del Super Bowl y insultó atletas en eventos internacionales, impuso esta visión ultraconservadora del mundo desde sus redes sociales y todo mientras sigue apareciendo el tema de Donald Trump en los archivos Epstein. El tema del Super Bowl yo creo que lo vamos a hablar, por supuesto, porque lo que vimos fue el medio tiempo del Super Bowl convertido en una protesta contra las políticas migratorias y la administración de Donald Trump. Por eso no se apareció Trump ahí ni de chiste, porque sabía que iba a salir en la rechifla. Y de alguna forma, en toda esta situación hay una respuesta que hoy se suma, que es la respuesta de Canadá, que Canadá dice, ya no más, suficiente es suficiente. Por eso es tan importante, amigos, lo que está pasando con estas empresas canadienses que están cortando lazos con ICE, porque no se trata solamente de un simple contrato, se trata de decirle al mundo que Canadá no va a prestarse para violaciones de derechos humanos, ni como socio, ni como cómplice. Y la batalla más importante todavía está por venir, que es obligar al gobierno federal a cancelar los permisos de exportación de estos vehículos blindados. Si lo logramos, pues se va a mandar un mensaje muy claro que Canadá no va a ser instrumento de represión ni de tortura, que esos vehículos blindados no van a servir para proteger a ningún régimen de ningún país que tenga un régimen dictatorial, llámese Corea del Norte, llámese Estados Unidos o llámese cualquier otro dictador. Así que sí, pues Trump puede gritar lo que quiera, que se acabe el hockey en Estados Unidos o que quiera que se venda el alcohol, pero eso no va a pasar. Puede amenazar con cerrar los puentes que quiera, pero la respuesta es no. Y es una respuesta que ya empezó con boicots, con presión, con alianzas internacionales, porque no se trata nada más de tener los codos arriba en el hielo, se trata también de saber cuándo hay que soltar los guantes. Canadá tiene una protesta muy
conocida que se llama Codos Arriba, ¿no? Ustedes saben cuál es es el nombre de la protesta que se ha puesto contra Donald Trump. Codos Arriba. Dice, estudia sin batallar. ¿Quieres saber realmente cómo es una persona? Dale poder. Y ahí tienen al pelos de lote. Tal cual. María Alvarado dice, mientras Estados Unidos haga eso, es causa de migración. El pueblo unido jamás será vencido, dice nuestro amigo Carlos. Dice nuestra amiga Laurita, Trump vino a evidenciar al poder aplastante de la Casa Blanca, lo que hacían por debajo del agua, ahora cínico, a plena luz del día, sin esconderse, porque es un tipo que no tiene vergüenza, lo hace a plena luz del día, pero cada vez son más países que le están plantando cara y diciendo que no van a respaldar a este régimen. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.